Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de Quédate conmigo. En este capítulo tenemos a una invitada muy especial. Buenos días, María. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nada, muchas gracias a ti por invitarme para hablar de cosas importantes. Gracias. Gracias por darle la importancia que tiene este tema. Y bueno, en este podcast, como sabéis, solemos centrarnos en testimonios en primera persona de personas que han vivido el suicidio muy de cerca. Pero hoy vamos a darle un enfoque desde el acompañamiento y también desde el arte, desde la cultura, desde la música que nos acompaña en los momentos alegres, pero muchas veces también y afortunadamente nos acompaña en los momentos más difíciles. Y hoy tenemos aquí a una artista, una artistaza que nos presta su voz para que, como ella dice, hablemos de cosas importantes. Y de cosas que duelen, ¿no? Sí, eso es. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que te quería hacer, o más que hacerte yo una pregunta, me gustaría preguntarte a ti, ¿por dónde te gustaría que empezáramos a contar esta historia? Uy, ¿por dónde? No sé, o sea, por donde tú quieras. Estaba, justo cuando me estabas hablando, estaba pensando, claro, yo vengo de la psicología, ¿no? Es la carrera que estudié, era lo que pensaba que iba a dedicar mi vida. Y me estaba acordando de cuando llegó el tema del suicidio en las asignaturas, yo era algo de lo que huía totalmente, porque no lo comprendía, porque me generaba mucho dolor, ¿no? Porque en mi familia o en entornos así de mis padres y tal, siendo niña había pasado y me generaba rabia y me generaba pues ese dolor y esa incomprensión. Entonces yo era algo que como que estudiaba por encima, pero nunca profundizaba, ¿no? Esto lo había leído, o sea, preparando la entrevista, sí que había leído titulares tuyos de entrevistas que habías dado, donde decías que, como eso, ¿no? Lo que acabas de decir, que siempre habías huido del suicidio hasta que compusiste la canción de Agarrarte la vida. Claro, pero es que es exactamente lo que hace la sociedad. Claro. Entonces lo entiendo, que durante tanto tiempo pues esto haya sido tan tabú, ¿no? Incluso en los medios que decías que no querían darle información porque generaba el efecto llamada. Entonces, por esa parte justo lo estaba pensando antes de que me preguntaras. Y ahí yo te preguntaría, después de haberlo vivido ahora un poco más de cerca, ¿qué percepción tenías tú antes del suicidio y qué percepción tienes ahora después de la experiencia que has vivido cercana? Bueno, claro, me puse la pila después de la pandemia, como que varias personas a mi alrededor, gente que quiero mucho, amigos de toda la vida, pues lo intentaron o lo pensaron. Entonces, claro, ya fue como, bueno, esto es una cuestión personal y sobre todo dentro de la curiosidad del estudio de la mente humana, quería entender qué estaba pasando ahí, ¿no? Antes, pues precisamente eso, yo tenía como el rechazo y la rabia, porque creo que es algo que pasa mucho cuando ocurre, ¿no? Que genera una impotencia y de primeras nos enfadamos con las personas suicidas, ¿no? Porque es como, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho de esta manera? ¿Y por qué generas este dolor, ¿no? Pero ahora yo entiendo perfectamente que esto es un dejar de sufrir, ¿no? Y creo que esa es la parte como que de más enseñanza que he tenido en el proceso creativo o intentando comprender pues eso, pues a las personas que tengo cerca y que de repente es como, ¿cómo te transmito yo este amor que tengo por la vida? Y es que creo que también no se ha cuidado mucho a la gente que acompaña. Nadie nos ha dicho qué tenemos que hacer. Sí, y eso es una putada gigante. Sí, esto creo que es un tema que tenemos pendiente todos como sociedad, ¿no? En general, intentar desde todos los focos posibles, no solo desde la política, que por ahora se está haciendo poquito, ¿no? Queda mucho trabajo por hacer, sino también desde los medios de comunicación o desde proyectos personales como este que estoy intentando hacer yo como puedo, ¿no? Que al final entre todos podamos hablar y empecemos a hablar no solo de salud mental, sino dentro de salud mental, pues que hablemos
en voz alta, ¿no? Que hablemos de este tema, que pronunciemos la palabra suicidio, que le perdamos el miedo. ¿Por qué crees tú que hasta ahora nos ha costado tanto como sociedad afrontar este problema cara a cara? Bueno, la cultura de la que venimos, fíjate, no sé, en el catolicismo, aunque yo soy hija de cura, ¿no? Yo no puedo decir este cura no es mi padre, y vengo de una familia muy creyente, pero fíjate el detalle que antes pasaba con las personas suicidas, ni siquiera se enterraban en el cementerio, ¿no? Siempre han sido estigmatizadas, siempre se ha asociado como con la oscuridad, con el demonio, con el infierno. Normalmente pues va asociado a trastornos mentales, aunque mucha gente lo ha hecho en momentos de desesperación y ya está. Y ha habido, precisamente, claro, no se puede prevenir de lo que no se habla. Y si no se ha hablado de eso, pues claro, es que es evidente que la gente tenga miedo y que lo rechace o lo calle, ¿no? O cuántas veces habrá pasado y la gente o las familias habrán inventado que la muerte ha sido de otra manera. Entonces creo que sí que eso es de agradecer, que cada vez estemos abrazando más el comunicarnos y el precisamente no enfadarnos con la gente incluso cuando ya no está, ¿no? Sí, pues eso es. Yo siempre digo que al final creo que la enfermedad del mundo es la falta de empatía. Qué buena frase. Claro, pero luego gestionar eso es jodido, ¿no? O sea, alguien que indirectamente te ha hecho daño, ¿no? Pues cómo te descabreas, ¿no? Cómo dices, voy a comprenderte a pesar de todo esto, ¿no? A pesar del dolor que provocas. Sí, porque es un duelo que, bueno, los expertos lo dicen, ¿no? Es uno de los peores duelos que se puede pasar, la muerte de una persona querida por suicidio. Aquí en algunos capítulos también lo hemos intentado mencionar, ¿no? El darle ese mensaje a los oyentes que puedan estar escuchándonos y que han perdido a alguien por este motivo, pues intentar quitarles esa carga de que al final no es su culpa, ¿no? O sea, aquí estamos intentando dar todas las herramientas y las experiencias posibles para que también ayude a ese acompañante a hacerlo lo mejor posible, pero que incluso haciéndolo lo mejor posible hay a veces que esa vida se escapa y no es algo personal. No es en contra de esa familia, de esos amigos, o es algo que va mucho más allá y es mucho más complejo que algo personal contra ellos, ¿no? Claro, y ahí está lo de la empatía y luego, o sea, tú el respetar la elección de otra persona, ¿no? Cuando hay eso, cuando hay tanto emocional ahí abajo. Entonces, por eso, con la canción, aunque yo quería que tú nunca piensas cuando haces una canción o cuando lo que sea, tú nunca piensas voy a salvarle la vida a la gente, ¿no? Es imposible. Aunque luego sí que la gente te dice, escuché esta canción y siento que me salvó la vida, con este tema, con otros. Evidentemente eso yo no lo pienso porque si no pensaría que soy algo parecido a un dios, ¿no? Pero sí que es una herramienta que te puede hacer reflexionar. Pero con esta canción sobre todo yo creo que al final lo que más ha hecho, por lo que leo, no me meto muchísimo, pero bueno, en YouTube es una barbaridad los comentarios que hay. Y sí que veo que hay como mucho más comentarios de gente o que ha perdido a alguien o de que está acompañando a alguien. Entonces, es una canción para acompañar al acompañante, ¿no? Pero es que claro, es que todos los problemas sociales y todas las cuestiones no son individuales. No. Somos seres colectivos, ¿no? Es lo que nos hace diferentes al ser humano. Entonces, esto tiene que ser así, en equipo, ¿no? Exacto. En ejército de amor, como digo también en esta canción. Sí. A mí me gusta decir muchas veces, desde que pasé por esto, me siento como una especie de, a lo mejor suena, no sé si la palabra sería prepotente, ¿no? Pero espero que se entienda. Me siento como una guerrera de la luz. Yo digo que en el mundo, ¿no? Al final, en ese mundo maravilloso que a veces parece tan oscuro, de repente ves acciones de otros seres humanos o de desconocidos que como que te devuelven esa fe en el ser humano y en decir, no, es que el ser humano es bueno y puede ser muy bueno y yo prefiero elegir esta parte del mundo, ¿no? O sea, hay una frase por ahí, no sé de quién, que dice, en un mundo en el que puedes elegir, pues elige hacer el bien. Eliges la luz. Exacto. Entonces yo me siento como si hubiésemos un montón de personitas por ahí que no les pongo cara, pero que somos, como dices en la canción, ¿no? Que luego desglosaremos,
pero que somos como un gran ejército de luz y que al final estamos aquí todos unidos, todos en la misma causa, sea la que sea, ¿no? Hoy estamos hablando de suicidio, pero al final se trata pues de lo que decías tú, ¿no? Esa falta de empatía, pues ponérsela, ¿no? Ponérsela a nosotros. Si falta por otro lado, pues bueno, pues se la voy a poner yo para que este mundo sea un poquito mejor, por lo menos, ¿no? Y bueno, y que ser una guerrera de la luz también te permite tener momentos de oscuridad y no pasa nada. Todo está bien, vamos, aquí. Y los tengo, yo los... Que sea luminoso toda la vida, por Dios. Qué agotador también. Los sigo teniendo, pero bueno, aquí estábamos hablando de, como tú dices, de cosas importantes. Y has mencionado muchas cosas, ¿no? Pero has mencionado la sociedad, que no estamos preparados, no se habla de este tema. Entonces, cuando te pilla, o bien sea a mí que me pilló en primera persona, o bien sea a ti como acompañante, pues claro, te pilla un poco como que dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, en tu caso, sabiendo que esta canción viene sobre todo por una amiga tuya, ¿cómo recibes tú ese primer impacto, esa primera vez que tú te enteras de que tienes a alguien tan querido que está sufriendo esto? Pues precisamente, o sea, yo que tengo estudios de psicología que me he empollado como mil cosas que tienen que ver eso con la salud mental, de repente yo no sabía cómo gestionar nada. Algo que también pasa mucho es, por ejemplo, nos ponemos a dar consejos, ¿no? O te das cuenta de la cantidad de comentarios y de frases que se dicen sin pensar, que tú piensas que están haciendo bien y que lo que están haciendo es totalmente lo contrario, ¿no? Mi amiga, por ejemplo, es madre de 2 niñas y tal, y cuando la gente pues en nuestro entorno se fue enterando y tal, yo sabía de ese dolor que a ella le suponía que le dijeran, pero ¿cómo vas a tal con las 2 hijas que tienes como soles? Pero ¿cómo no sé cuánto tal? Hasta se le reprochaba eso, ¿no? Entonces eso estaba generando más culpa hacia ella. En mi caso también era como, pero ¿cómo no te va a gustar despertarte por la mañana y que te dé el puto sol en la cara, ¿no? Y era como, es que, porque yo o sea, tu mente es la tuya, la mía es la mía. Claro. Y no soporto estar aquí. O sea, tú no eres mejor que yo por sentir eso, ¿no? Entonces, claro, yo dije, jole, es que no tengo herramientas, no sé qué decir para ayudarte, ¿no? ¿Te hubiera gustado saber algo en aquellos momentos que a lo mejor has aprendido por el camino y que lo has tenido que aprender, me imagino? Preguntándole a ella, ¿no? Forzosamente. Preguntándole a ella, ¿no? Es como, a ella. sobre todo, aparte de todo lo que, bueno, me puse a estudiar de nuevo, ¿no? Afortunadamente estoy rodeada de expertos en psicología o tal, y yo como que tiraba muchas preguntas, pero o sea, sobre todo empecé diciendo, escríbeme cartas, ¿no? A mí me gusta mucho, ya no es la primera canción que hago partiendo de eso, pero era como, escríbeme cartas, ya que me conoces, que somos amigas, ¿qué tal? Sin prejuicio ninguno, diciéndome cómo te sientes, ¿no? Y luego, claro, pues eso, pues diciendo, dime abiertamente, esto que me estás diciendo me está sentando mal, ¿no? Y me lo decía. Qué bien. O darte cuenta, que eso también sale claro. Es que, perdón que vaya todo el rato a la canción, pero claro, han sido como todos los aprendizajes, ¿no? Claro. El decir, pero si es que lo único que tengo que hacer es callarme la boca y estar aquí al lado. Y decir, aquí me tienes. Para lo que sea. Llora, ríe, vamos a bailar, lo que te dé la gana, pero no voy a estar comiéndote la olla, ¿no? Porque a veces, pues eso, el mejor acompañamiento o el mejor consejo es agarrar de la mano a la persona que está sufriendo y decir, aquí estoy. Y no juzgar. Y no juzgar, veces, pero es que es muy difícil. Lo que comentabas tú de las frases que se suelen decir desde fuera, que ojo, aquí no estamos para culpar ni criticar a nadie, sino para intentar aprender entre todos. Yo creo que todos seguramente hemos pasado por ahí. Yo, antes de que me diera mi depresión y mi intento, estoy convencida de que tampoco lo hubiera hecho mejor. He aprendido también sobre la marcha. Y creo que muchas veces todos estos comentarios se hacen pues desde el más puro amor, que queremos ayudar a esa persona, pero como lo que decías tú antes, ¿no? De lo que no se habla no existe, por tanto, al no existir no tenemos herramientas, nadie nos enseña y entramos en un bucle en el que empezamos a hacer cosas que quizás sean más
destructivas que constructivas para las personas como nosotros, ¿no? Que atravesamos estas dolencias. Mira, hay una cosa, perdóname que te corte, No. Hay una cosa que sí que yo la veo siempre como ejemplo. Bueno, mi madre pues tiene 73 años, ¿no? Y ella, por ejemplo, cuando ve a alguien en la calle o ve a alguien en silla de ruedas o tal, ella dice en voz alta, ya no lo dice porque sí que le he dicho, mamá, por favor, intenta ponerte ahí. Pero es algo que siempre la sociedad ha dicho, ay, qué lastimica. Ay, pobrecito, qué tal, que no sé cuánto. Entonces, yo, claro, hubo un momento que le dije, mamá, ¿tú cómo te sentirías si alguien te está mirando con pena y encima te lo dice a la cara, ¿no? Y eso nos pasa muchísimo y no nos damos cuenta. Incluso, pues, en tu situación, ¿no? O sea, sí. ay, pobrecita. Eso, Con lo bonita que es, con lo alegre que esté con, pasando esto. con lo que era, ¿sabes? Y tal. Entonces, hasta en eso, decir, o sea, hay que trabajar en el sentido de eso de la compasión, ¿no? O sea, la manera en la que miramos al resto. Es que es muy fuerte, pero pasa todo el rato. Y nosotros, los que lo vivimos en primera persona, la autocompasión. O sea, yo creo que es uno de los aprendizajes más grandes que me he llevado, que ya me lo llevo para siempre, pero es un proceso que también vivimos nosotros con nosotros mismos porque somos los primeros que sentimos toda esa culpa que decías tú, ¿no? Y muchas veces esa culpa se agrava por ver el entorno como deberías estar bien porque lo tienes todo, pero no puedes evitar sentir lo que sientes. Entonces se crea como una incongruencia ahí que todavía hace que te sientas peor, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a la parte del acompañante. Una pregunta que me gusta hacer siempre, por lo que has mencionado tú ahora, a las personas que vienen aquí, que lo viven en primera persona, es qué cosas les ayudaban a ellos cuando estaban pasando por esta situación y qué cosas no le ayudaban. Y es justo lo que estabas mencionando tú. No sé si recuerdas, en palabras de tu amiga o un poco la voz de las dos aquí hoy, si sabrías decirme, pues igual que has dicho lo de estas frases, ¿no? Pues qué cosas a ella, bajo su experiencia, porque a lo mejor lo que le ayuda a ella, pues a lo mejor a otro no, ¿vale? Esto también tenemos que dejarlo claro. Pero ¿qué cosas crees o recuerdas que a ella le ayudaran y qué cosas crees que igual más que ayudar le afectaban? Sí, no solo a ella, o sea, son varias personas las que tengo alrededor que están en esa situación y sí que creo que lo peor que les hacía era darles consejos o intentarles convencer de que la vida es maravillosa y que tenían que pensar como pienso y siento yo. O sea, eso sí que es prepotente, ¿no? Eso era lo peor, yo creo, por la culpa y la responsabilidad que le generaba. Y creo que lo mejor que le sentaba era precisamente dedicarle tiempo a las pequeñas cosas que nos hacen felices, ¿no? Como las que parecen menos importantes. O sea, dedicarle tiempo juntas, ¿no? A algo que dedicarle tiempo juntas y a estar en silencio y vamos a caminar por el monte. O sea, cosas que le gustaban a otro amigo que también le pasaba, devora libros, ¿no? Pues mi casa es, o sea, creo que un día voy a tener que salir yo porque es que no caben más libros. Entonces era como, vamos a ver libros, vamos a leer, vamos a hablar de... O sea, sí, creo que la vida, aunque se dice mucho, pero creo que no lo aprendemos de verdad. La vida son las cosas simples. Totalmente. Las cosas simples, lo demás es todo como... Es gigante y es como muy abrumador. O sea, creo que a mí también me pasa, ¿no? Cuando estoy disfrutando de algo como muy sencillo, cuando se me pone mi gata aquí, estoy con la lumbre, o sea, ahí es cuando realmente me siento rica a todos los niveles. Y siento que a las personas que tengo alrededor con ideas de dejar de sufrir, lo que más les ata a la tierra son esas pequeñas cosas. Sí, porque si algún día estamos en el lecho de muerte, no creo que nos acordemos de nada de lo material, ¿no? Sino de estos pequeños momentos que al final de pequeños no tienen nada, porque son la clave de la vida, ¿no? O sea, antes estábamos aquí en el capítulo agradeciendo antes de empezar y en otro capítulo creo que fue hablando con Javi que sacamos el tema. Yo, por ejemplo, practico muchísimo la gratitud. Tengo un diario, todas las noches repaso cosas del día y son
meditación al final. Tonterías, digo tonterías entre comillas porque no lo son, o sea, son cosas como hoy Miguel me ha dejado la comida hecha y cuando he llegado a casa tenía una notita con la comida en la encimera, yo qué sé, o yo le dejo el pijama preparado y le pongo una notita y pues mira, agradezco que hoy me he acordado de dejarle el pijama a Miguel. O iba con prisa por la calle, se me ha caído la bolsa del súper y un señor se ha acercado y me ha recogido las naranjas que iban rodando por ahí. No sé, eso chorradas. sí que creo que son las cosas que salvan la vida, ¿sabes? Eso. O sea, me acuerdo hace muy poquito estuve haciendo como una terapia grupal con mujeres víctimas de violencia machista y hubo una chica que, o sea, verbalizó que un día que quería quitarse la vida, lo que le hizo no hacerlo fue un desconocido que le sonrió o que le invitó, le dijo, yo te pago el café. Una cosa muy simple, muy tonta, pero ella en ese momento, además venía de otro país, estaba como, no veía nada luminoso y de repente alguien le sonrió y decidió, venga, pues hoy no. Me acabo de quedar, o sea, me parece maravilloso porque es que lo hablábamos antes también, ¿no? Tú y yo esto lo digo muchísimo en mi entorno, que no somos conscientes del impacto que podemos tener en la vida de los demás simplemente siendo amables. Siendo amables. Que no cuesta nada. Buenos días. No cuesta nada, o sea, saludar con una sonrisa a alguien. Si conoces a alguien que ves que, yo qué sé, pues que lleva, mira, tú americana, qué bonita es, y no te lo he dicho, ¿no? Pues de la marca de Albacete. Puedes hacer publicidad si quieres. Pues el decirle eso a las personas, ¿no? El qué guapa estás hoy, o qué bien te he visto, yo qué sé, si alguien me dice, qué bien has hecho esta entrevista, Sonia. O una sonrisa, es que es verdad que no sabemos en qué momento está pasando, o sea, que no sabemos qué zapatos lleva, qué mochila, qué está pasando, y a lo mejor tú de repente ese día le haces de chispita de luz y esta chica, brutal, ¿no? Que alguien tenga es que un detalle lo con dijo ella. así, dijo, o sea, hoy decidí no quitarme la vida porque este desconocido me dijo, yo te invito al café y me sonrió. Pues yo creo que este es un buen mensaje para recalcar a la audiencia, ¿no? Si nos estáis escuchando, que no cuesta nada ser amables y que quizá no le estéis salvando la vida a alguien, ¿no? Pero que nunca se sabe el impacto que estamos teniendo y que no cuesta nada ser un poquito más empáticos, como decíamos antes, ¿no? Que el mundo ya de por sí muchas veces trae oscuridad, pues mejor que intentar. Que no hace falta ir invitando a cafés, ¿no? Pero simplemente sonreír, ¿no? Eso es lo que dices, la amabilidad. Total. Es que parece que estamos yendo hacia atrás, ¿no? En humanidad. Sí, yo prefiero que se ponga de moda. Claro, salud claro. y amor. Y ya está, que de lo otro ya viene el mundo un poco de serie. Exactamente. Y bueno, retomando un poco todo lo del acompañamiento, ¿no? A que has tenido varias amistades que han pasado por esto. Ahora que lo puedes ver en retrospectiva, ¿qué peso crees que tiene el entorno que acompaña a una persona con depresión o con ideación suicida? ¿Qué cosas crees que pueden marcar la diferencia? Es que es básico, ¿no? Al final yo creo que todos somos lo que nos rodea, ¿no? Y en quienes nos sostenemos. Aunque la sociedad todo el rato nos lleva a un individualismo o que incluso pues eso estemos con las pantallas, que para mí las redes sociales tienen cosas buenísimas, pero creo que es uno de los mayores cánceres que tenemos y creo que además es causa principal de muchos suicidios de la gente adolescente. Sí. Ay, no sé qué te estaba diciendo. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Lo del entorno, sí, ¿qué peso crees que tiene, ¿no? Ahora que tú lo has vivido con varias personas, además. Sí, es que es básico. O sea, es consciente, ¿no? Y ¿qué carga crees que tiene, ¿no? ¿Qué importancia tenemos los que acompañamos? O sea, eso, en vez de irnos a lo individual, apostar siempre por lo colectivo, por las comunidades, por ya el hecho de que tú no te sientas solo, aunque estén en silencio los de alrededor, ¿no? Ya te digo, es que eso es un alivio para el ser humano. Y es que claro, o sea, y es verdad que aunque no sepamos a veces cómo hacerlo, ¿no? Las familias, y aunque haya sufrimiento y haya momentos de frustración y de enfado y de tal, pero... Sí, el sentirnos vistos, ¿no? Y queridos. Esto lo escuché hace poco, creo, en otro podcast que hablaba un doctor y hablaba de los pacientes como yo, como nosotros. Y mencionaba esto, ¿no? El paciente necesita sentirse visto.
porque no se le ha visto en su historia traumática. Nunca nadie le ha dado esa mirada compasiva que decías tú antes, ¿no? Y que a veces ese ser visto podía sanar mucho más que un montón de otras herramientas, ¿no? O sea, que el entorno al final, lo que tú decías antes, en vez de ponernos a intentar arreglar a la persona dándole consejos, pues estar al lado, ¿no? Lo que esa mirada compasiva que no de pena, ¿no? Que son cosas Exacto, que es diferentes. distinto. Y preguntarle, me ha parecido muy bueno también a los que nos escuchen, el preguntarle directamente, oye, no tengo ni idea de cómo gestionar esta situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero ¿Qué puedo hacer por ti? Ayúdame a ayudarte. Y ahí también un mensaje para nosotros, o sea, los que estamos en este lado, también es difícil porque nos cuesta muchísimo a veces abrirnos y mostrar nuestra necesidad. También es un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros. O sea, a mí tampoco me vale con decir, bueno, me han dado este diagnóstico o tengo esta problemática, esta casuística, porque tampoco me gusta llamarle problema. Tengo que aprender yo también cosas. O sea, me está pasando esto para que yo también pueda aprender cosas y qué puedo sacar de aquí. Entonces, yo qué sé, yo antes era súper hermética y ahora casi soy un libro abierto, pero me ha tocado aprenderlo. Me ha tocado aprender a pedir ayuda, me ha tocado aprender a aceptar la ayuda desde fuera. Aceptarla también es un trabajazo, claro. Sí, sí. Y es muy importante lo que estás haciendo, porque no solo como personas, como seres humanos necesitamos formar parte de un colectivo, ¿no? Sino que eso, saber que tú no eres la única que siente lo mismo. Exacto. Entonces, como antes nos hablaba de eso, yo en el caso de hacer la canción, o sea, ya era como, me están dando voz, ¿no? Están hablando de cómo me siento. Y eso a la vez genera una red de, pero que le pasa a tantísima gente. Eso es. Bueno, y lo que se dice, mal de muchos, consuelo de tontos, es que es totalmente así, ¿no? O sea, sí. Cuando tú tienes un dolor o algo, pero sientes que tanta gente está sintiendo ese mismo dolor, eso genera un alivio. Yo estoy convencida de, bueno, si no hubiese montado todo esto. Claro, pues, y ponerle nombre a las cosas, verbalizarlo, sentirte acompañado, sentir que no eres el único que está pasando por eso es básico. Y aquí es lo que intentamos al final, pues traer a mucha gente, ojalá que pueda traer a muchísima, para que las personas que están al otro lado pues tengan como un montón de espejos distintos en los que mirarse y que puedan verse reflejados y ver que efectivamente que no están solos, que ya está bien de ocultar el suicidio, ya está bien de fingir que las personas que han muerto por suicidio han muerto por otras causas, que se pueda decir abiertamente y que cuanto más lo digamos y más hablemos, siempre evidentemente con responsabilidad, lo que vamos a conseguir es pues, ¿no? Este ejército de luz, pues que traigamos luz y que esas personas, como tú bien estás diciendo, pues que no se sientan solas. Y una cosa que se me ocurría antes mientras hablabas, tú como acompañante, es que yo al final soy la persona que está al otro lado, ¿no? Yo soy la persona que lo ha sufrido. Pero muchas veces me he preguntado, incluso también lo he hablado con mi pareja y con una de mis mejores amigas que estuvo siempre y sigue estando a mi lado, muchas veces me pregunto si nosotros atravesamos una tormenta tan fuerte, ¿no? que nos lleva a esto, a querer quitarnos la vida, ¿cuál es la tormenta del acompañante, ¿no? ¿Qué es lo que se os pasa a vosotros por la cabeza? ¿Cuál es vuestro sufrimiento al estar ahí al lado? Bueno, creo que el primer sufrimiento es pensar que vas a perder a una persona que quieres. Y creo que casi peor es ver sufrir a quien quieres, ¿no? Y la impotencia que decías antes, ¿no? La impotencia de no poder sacarle de ahí. Sí, además cuando tú lo ves tan claro. O sea, hay gente que... Yo soy una persona hipersensible, se me nota, si no, no haría canciones. Y tengo momentos de mucha tristeza. Pero es que hasta creo que me gusta esa tristeza. O sea, a mí en los momentos tristes es cuando escribo las cosas más bellas. Eso es así, o sea... No, porque muchas veces rechazamos las emociones, las que no son buenas. Claro. La tristeza forma parte de la vida. La tristeza tiene su parte, o sea, es sana. La tristeza sana, ¿no? Porque es que la nuestra es la que es, que yo digo que no es de este mundo, la que sentimos las personas con depresión. Pero eso es una enfermedad. Y porque creo que nos engañan desde el principio, ¿no? Y es normal que nos engañen porque
pues la vida utópica es más hermosa, pero ¿qué decimos? La vida es bella. Bueno, Patti Smith creo que se lo escuché que dijo, bueno, la vida es el pack completo. Entonces, ¿en qué momento alguien nos ha dicho que todo en la vida es precioso? No, en la vida nos van a dar, nos van a dar por todos lados, pero también hay cosas hermosísimas que son las que compensan, pero es ese equilibrio la vida. Sí, y sabes ir como surfeando esas olas, ¿no? A veces estás más arriba, a veces más abajo, pero bueno, Claro, puedes volver a coger la tabla y volver a surfear. la vida es bella, pero en esa belleza pues metemos a los monstruos y a los infiernos. Además es que cuando hay momentos de crisis y de tristeza y de que todo tengas que empezar a cero, esas son las cosas que hacen evolucionar al ser humano. Cuando te tambalean, las grandes revoluciones han venido de momentos de crisis total y de caos. Si todo estuviese bien, no habría evolución, ¿no? Entonces tú cuando estás jodido es cuando te planteas, la vida es esto, porque yo siento así, es lo que más te hace crecer. Cuando todo va bien, te lo estás gozando, Yo creo estás que disfrutando de lo bonito de la sí, vida. coincido plenamente con esto. Bueno, igual aquí hablo desde mi experiencia al final, porque siempre en este podcast intento ser muy cuidadosa y no como dar consejos generalistas, porque no puedo, porque tampoco tengo una formación de psicología ni nada, pero sí que es verdad que yo en mi propia carne creo que yo agradezco todo lo que me ha traído hasta aquí, aunque suene muy loco, si la gente supiera mi historia, pero es verdad, porque al final es que me ha hecho crecer y me ha hecho aprender y me ha hecho evolucionar, como dices tú, y me ha hecho como renacer, ¿no? Como igual es muy cliché lo del ave fénix, pero es tal cual. O sea, yo me he sentido como que me metí en una crisálida, ¿no? Me metí ahí mucho tiempo porque fue muy largo, pero al final salí como una mariposilla y encima ahora pues como que puedo volver a construirme, ¿no? Como volver a elegir si quiero ser una mariposa más grande, más pequeña, de un color, de otro, con puntitos, no sé, es como que diseñas tu propia vida después de una crisis tan grande. Lo que pasa es que en ese momento se vive muy duro, o sea, se hace muy duro y hay que pasarlo para luego llegar aquí. Pero bueno, que se llega, que se puede llegar, que al final me quiero quedar con ese mensaje. Y estabas hablando de la belleza. Entonces, una cosa bellísima que has creado tú es la canción de Agarrarte a la vida, ¿no? Me gustaría que habláramos de ella, ¿te parece? Claro. Mira, Bueno, no, del proceso creativo, un poco cómo la creaste, porque luego sí que me he preparado un sí. ejercicio que luego haremos, pero que nos contarás un poco, ¿no? Cómo surge este proyecto. Sí, estoy orgullosa de haberme enfrentado al reto porque para mí fue duro también. Porque creo que cada frase daría para hablar muchísimo, ¿no? Y todo esto viene de una petición que me llega de Magdalena, que era la presidenta del Teléfono de la Esperanza en ese momento, y eso, recibo un mail, de tantos mails que recibo así como de peticiones que tienen que ver con algo social, diciendo, hay que hacer una canción que hable de esto, porque el número de casos de suicidio no para de subir, estamos desbordados y no hay nadie que hable de esto. Y tú, con lo que ya normalmente llevas escrito en las canciones, con tu formación de psicología, es que no se me ocurre otra persona, te pido por favor que te le des una vuelta. Y de hecho habla de un proyecto que es Agarra la vida, que eso sigue ahí. Y yo de primeras digo, yo aquí no me meto ni de broma, Seguías ¿no? con este No, pinchazo que claro, contabas antes, ¿no? claro, porque Querías... sabía que eso conllevaba un sobreesfuerzo brutal. O sea, cuando hice, por ejemplo, la canción de Viví, la del cáncer de mama, me fui con mujeres en tratamiento, también eso lo hice a través de las cartas, tal. Me encerré varios días en casa, lloré tanto intentando, pues eso, pensar que está viviendo una mujer en esa situación. Bueno, y con ese tema con todos los demás. Pero con este de primeras dije que no. ¿Qué pasa? Que entonces de repente, pues eso, varias personas a mi alrededor, un amigo que no me lo esperaba en absoluto. O sea, de repente es como está ingresado porque
porque se ha tomado X número de pastillas y justo entró la madre y le están haciendo un lavado y está bien, pero... Y era como, pero sí, ¿cómo puede ser? Y esta amiga más cercana de toda la vida, pues empieza a verbalizar, me quiero morir, no soporto la vida. Y entonces, claro, ahí ya empiezo como a entrar en un dolor, en un decir, ¿cómo ¿no? puedo? ¿Cómo puedo? Sí, a veces es que somos tan así que pensamos que podemos salvarle la vida a la gente, ¿no? Y ya dije, vale, bueno, pues las señales me están diciendo métete aquí. Y a través, claro, de mi amiga fue como, ¿quieres hacer esto conmigo? O sea, ¿me ayudas a hacer la canción? Y le emocionó mucho eso. Y luego, claro, también he intentado protegerla todo lo que se puede. Y entonces, claro, pues me empieza a escribir cartas. Yo vuelvo a los libros de psicología, empiezo a hablar con profesores míos de la universidad. Eso, Pedro Jara para mí es siempre como un pilar fundamental en la psicología. Me metí a leer muchísimas cartas suicidas. Lo he leído esto en entrevistas. Sí, gente que ya se había quitado la vida, las cartas que había dejado antes de quitarse la vida. Y claro, ya entro como... Yo cuando hablo de estos temas entro como eso, como en un esfuerzo de empatía y de curiosear la mente del ser humano, que me encierro hasta que sale algo, ¿no? Y ya cuando hice la canción, se la pasé a varios psicólogos, se lo pasé a mi amiga, a todo el mundo como a mi alrededor para decirle qué frases aquí os rechinan, porque hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. De hecho, a lo mejor incluso esta canción alguien la escucha y es el punto para quitarse la vida. O sea, yo tampoco tengo esa responsabilidad, ¿no? Las canciones son herramientas, pero tú nunca sabes lo que a una persona le va a hacer bien o le va a hacer mal, ¿no? Pero tenía claro, como esto tiene que estar muy, muy, muy bien agarrado. Y de hecho hay una frase que yo tuve mucho miedo de dejarla, pero ya tras varios amigos psicólogos me dijeron, creemos que no es mala esta frase, sino que incluso estás dándole como el poder a esa persona, que es la de Dios, ¿no? La de solo tú puedes jugar a ser Dios, ¿no? Porque claro, eso, en ese momento yo dije, ay, a lo mejor estás en un pico de tal y escuchas eso y dices, lo voy a hacer. Podría ser, o sea, es que es así, pero varios me dijeron, no, pero les estás dando el poder de tú eres quien decide lo que hace con tu vida. Y quizá eso te está quitando la responsabilidad. Te está empoderando, te está quitando la culpa, ¿no? Tú eres Dios en tu vida, ¿no? Pero tuve cagadas primeras gordas en la canción, ¿no? Por ejemplo, para mí creo que también una de las frases que más puede destacar en la canción es la de la ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Porque yo de primeras puse todo puede volver. Entonces, claro, o sea, luego dije, vamos a ver, ¿cómo le voy a decir yo a una madre que ha perdido a su hijo que su hijo va a volver, ¿no? Por ejemplo. Claro. No, le estoy mintiendo. Hay cosas que no vuelven en la vida. Pero sí que vuelve la ilusión por la vida. En diferentes luces. Pues quizás has tenido una pérdida de un ser querido, ¿qué tal? Pero luego nace otra persona que te devuelve esa ilusión. No te está devolviendo tu ser querido, pero te devuelve otro tipo de luz. Sí, y o también cometí el gran error de en la primera, es que no me acuerdo bien de la letra, pero digo y solo tú quieres y no contemplas otra forma de sufrir. Vale, pues yo ahí puse con todo mi papo, y solo tú contemplas esta manera de huir. O sea, puse huir y esto fue mi amiga que me dijo, ¿cómo me estás diciendo que quiero huir? ¿Cómo me llamas egoísta de esa manera? Yo lo que quiero es dejar de sufrir. O sea, son 3 ejemplos que pueden, yo creo que me podían haber hecho que la canción totalmente fuera todo lo contrario de lo que pretendía. Pero al final conseguiste un resultado... Cada uno hace lo que puede. Maravilloso, ¿no? Porque tú estabas diciendo que cada uno la puede recibir de una manera, pero yo creo que es fantástica. De hecho, luego el ejercicio que quiero que hagamos es viajar un poco por algunas frases y hacerte algunas preguntas o anotaciones sobre las frases, porque
creo que es una canción para cogerla y leerla mientras la escuchas y que esas frases vayan haciendo mella, porque creo que está diseñada desde un lugar de muchísimo amor y muchísimo respeto. Y eso Lo agradezco. se nota muchísimo como persona que lo ha vivido. Te digo que yo la recibí muy bien, muy, muy bien. Y la primera vez que la escuché, bueno, se me puso todo el cuerpo de gallina y lloré mares, pero lloré mares buenos, o sea, de Muy bien. qué bonito, ¿no? Y qué bonito que alguien se decida a crear algo que puede llegar a mucha gente y que sea de este tema. Claro, en el estribillo, ¿sabes? Cuando digo lo que daría por agarrarte a la vida, también es esa desesperación por parte de quien acompaña, ¿no? De, ay, Dios mío, ¿cómo hacemos esto? Yo la primera vez que te escuché ese estribillo, Sí, que me desgarro total, es claro. que la cantas con una rabia, como pasión, rabia, fuerza, como todo a la vez, y es como, escuchas la primera vez que escuchas cómo daría y es como que todo el cuerpo hace... Brr. Es como puede ser que esta mujer me esté transmitiendo tanto con 4 frases con la voz, a mí me parece maravillosa. Y luego los monstruos, ¿no? O sea, creo que ya todos habláis mucho de los monstruos. Sí. En sus cartas todo el rato hablaba de su monstruo, su monstruo. Y de qué manera me los quiero cargar, ¿no? A los monstruos, que directamente digo que los quiero poner en una tapa y fusilarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es como Es si nos mucha rabia. encontrara a alguien. Esto de gente que ha venido aquí al podcast o gente con la que lo he ido hablando por el camino, es como algunos le llamamos marioneta, monstruo, como si alguien me estuviese dirigiendo voces. Es como si no fuéramos nosotros mismos, como que se te mete una vocecita ahí que te dice que te mates, que es la solución, y tu lucha es cada día el sé que no lo tengo que hacer, sé que en el fondo no quiero hacerlo porque, como dice tu amiga, realmente no queremos hacerlo. O sea, nadie quiere acabar con la vida. Todos sabemos que la vida puede ser maravillosa. Lo que pasa que esa, no sé si decir enfermedad o ese estado o lo que sea que a cada uno nos esté atravesando, te lo borra. O sea, es que te lo borra de una manera que el cerebro... yo soy una persona, tú decías antes, soy muy sensible, ¿no? Yo soy súper sensible también, pero además siempre he sido como muy imaginativa. O sea, yo todo lo que pienso lo pienso en imágenes, Claro. lo veo como en película, en mi cabeza, y yo recuerdo que eso no lo podía hacer. O sea, yo pensaba en el mañana y era como fundido en negro. No hay. No, mi cerebro no funcionaba correctamente y lo recuerdo muchas veces como para hacer retrospectiva a veces de cómo estoy ahora y cómo estuve y digo, esa Sonia es la misma. O sea, es como si fuera, como si yo viese una película de mi vida de hace, pues, 3 años ya. Claro. Me parece... Pero Y claro, no luego queremos morir. se nos olvida que somos un robot, entonces pues nuestro cerebro tiene unas conexiones que de vez en cuando se desconectan Ya. cosas y por eso pues se necesita medicación, se necesita que te vuelvan a Sí, abrir para conectar, ¿no? sí, al final es como las enfermedades físicas, ¿no? Que necesitan un tratamiento y esta frase la utilizamos mucho en este podcast, ¿no? Pero es muy fácil de entender. O sea, a ti se te rompe la pierna y todo el mundo ve que vas escayolado, que Claro. llevas unas muletas y que vas a tener que estar unas semanas de tratamiento de rehabilitación y que te van a tener que ayudar a ducharte o a lo que sea. Pues esto es lo mismo, lo que pasa es que lo complicado es que es invisible. Exacto. Entonces todo recae en a ver cómo puedo ayudar, ¿no? Lo que estabas diciendo antes. Y hablando del proceso creativo de la canción, has mencionado lo de las cartas, que cuando lo averigüé, ¿no? Formándome un poco para la entrevista, me preguntaba yo si tú leyendo esas cartas, aparte de las de tu amiga que has mencionado ahora, los monstruos, cuando leías las cartas de despedida de personas que se habían quitado la vida, ¿encontraste como puntos en común entre ellas? Sí, claro, claro. O sea, eso, o sea, se veía el sufrimiento y se veía como, la mayoría era como perdón, ¿no? Por hacer esto, así que aún así, pues sabiendo de su culpa y de lo que iban a provocar. Claro, había como ese perdón y es que es tan insoportable No puedo más. que no puedo más, ¿no? Pero eso a mí me hizo tener eso,
me hizo desenfadarme con la gente que lo hace. Porque lo Porque llegaste a entendías, comprender, ¿no? claro, Lo que había detrás. era, jolín, ¿qué estarás pasando para llegar a este punto? Esto recuerdo hace unas semanas me escribió una chica en la cuenta de Instagram del podcast, una chica, ¿no? Una mujer mayor que tenía 40 y algo. Y bueno, me escribió para darme las gracias y tal, y yo siempre intento contestar a todo el mundo y al final pues nos ponemos a charlar y esta mujer me contaba que le había mandado un capítulo a su marido y a su madre. Y luego incluso, bueno, nos dimos el número y me envió por WhatsApp un audio de la madre dándole las gracias por haberle mandado el capítulo a su hija y que gracias a la entrevista la había podido comprender mejor. Claro. Y que no se había dado cuenta de, ostras, cómo te he podido juzgar tanto, presionar tanto y ahora entiendo mucho mejor qué valiente has sido, qué fuerte eres. Y bueno, fue súper emocionante. Yo recuerdo que se me saltaban las lágrimas de decir, ¿cómo puede ser que esto esté teniendo este impacto, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Que es comprender para las personas del entorno. Cuando salió la canción, muchos comentarios eran ojalá hubiera venido a tiempo esta canción. Y ya no solo por la gente de ojalá pues estuviese aquí mi ser querido, sino porque yo hubiera comprendido mucho mejor a mi familia o a mi amigo. Me hubieran aliviado mi parte de rabia y de culpa. Y fue algo también, entiendo que, si has dicho antes, ¿no? que eras muy sensible mientras leías todas estas cartas, entiendo que quizá también podía afectarte, ¿no? O sea, no sé, me pregunto si tú misma te tenías que sostener a ti misma de alguna manera en mitad de todo este proceso creativo. Yo soy una intensa, o sea, a mí me duele el mundo de una manera y es que se me nota. A la vez soy muy disfrutona. Disfruto demasiado de todo, pero los golpes los siento también mucho. Pero es que me gusta, o sea, creo que si no llego a ese estado de si tengo que escribir sobre esto, me tiene que doler. Dentro. Claro, me tiene que doler y tengo que pues meterme de verdad para darle la importancia que tiene. Y por supuesto que yo pido ayuda. O sea, aunque sea psicóloga, yo no me puedo tratar a mí misma. Y encima con el trabajo que yo tengo, pues psicológicamente son muchos momentos de estar al límite. Y cuando no tengo herramientas, pido ayuda y tengo varios terapeutas maravillosos con los que me explayo y que me cuidan y que me dicen lo que necesito para trabajarme. Pero sí, yo voy al psicólogo a tope. Sí, yo esto me lo preguntaba también. Digo, no sé, porque hablábamos de agarrarte a la vida y leía también en otras entrevistas que decías, ¿no? Que la vida, y de hecho lo has dicho antes, muy parecido, que la vida tiene como varias fases, ¿no? Y en cada una de ellas pues nos tenemos que agarrar a algo. Y me preguntaba yo a qué se agarraban tus amigos, aunque creo que lo has dicho antes, ¿no? A los pequeños detalles, y a qué te agarras tú como María cuando tu vida se tambalea, si es que se tambalea alguna vez. Exactamente lo mismo. Ahora que yo acabo de anunciar que voy a parar, tomé esta decisión hace ya mucho tiempo y además con todo el equipo a favor, discográfica, managers, todo el mundo ha sido muy consciente de que llevo muchos años que no he parado nada, no he descansado ni un día a la semana con cosas demasiado emocionantes, para bien y para mal. Entonces siento agotamiento emocional. Y creo que mis deberes van a ser, bueno, eso, parar, no tener planes. Mis planes que estoy haciendo son de viajar. Quiero quitarme un tiempo de redes sociales porque creo que eso que son de las cosas que más dolor me han provocado en estos años y también alegrías, por supuesto. Quiero pasear mucho por la montaña. O sea, a mí me sienta de escándalo subirme a un monte y que no haya cobertura. Y cocinar lento, estar con la gente, con mis amigas y partirme de risa porque creo que es lo que más me interesa, ¿no? Reír muchísimo, bailar como si no hubiera mañana, acariciar a mis animales lento.
O sea, disfrutar, ¿no? de la vida. imitarlos, o sea, hacer así, como hace mi perrete, así al solete. Buah, es que eso es lo que, sí, eso es lo que disfrutar de los pequeños grandes momentos, ¿no? Y que sí, puedas tener esa calma y esa paz de... Claro, aquí es que yo me pregunto, aunque no tenga nada que ver con el podcast, pero la vida de un artista como tú tiene que ser un ajetreo brutal, ¿no? O sea, un no parar, que justo es lo que nos pide esta sociedad tan productiva, ¿no? Siempre estar en el hacer, producir, 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 pero no pares. es no parar, tienes que ser la número 1, tienes que ser la más guapa, tienes que ir la mejor vestida. O sea, ¿Cómo se gestiona mentalmente esa es un infierno, presión? es un infierno. Y luego cuando las cosas van mal, ¿sabes? Es decir, oye, ya no valgo la pena, ya no tengo talento, no soy buen artista. Aceptar que no es tu momento. Es que es muy, muy, muy complicado dedicarte a la exposición pública. Sí, yo digo, no solo la tiene que ser durísimo. Sí. Y lo que pero la gente no lo ve. Lo que os hacen en redes, que lo has dicho ahora, ¿no? El quitarte redes porque has dicho que te ha afectado. Me ha sorprendido, pero a la vez digo, ¿de qué te sorprendes? Si es que les acribillan a veces, o sea, yo no soy mucho de seguir a influencers y esto, pero sí que sé que a veces salen vídeos de algún... No te permiten el error, ¿no? No te permiten el error. Y que se pone ahí cualquier cosa, como si tú no vas por la calle y le dices eso a una persona. Sí, sí, o sea, sí. ¿por qué pones comentarios tan hirientes a una persona que ni siquiera conoces? O sea, Exacto. ¿qué derecho tienes a hablarle así a alguien solo porque sea famoso? Y luego que es que somos así. O sea, yo he tenido momentos de 3.000 comentarios y son 2.999 increíbles. Y hay uno que te está diciendo, ojalá te mueras. Y yo me quedo ahí, ¿no? Nos quedamos todos ahí, en la grieta. Entonces aprender a decir, tío, qué injusta estoy siendo, ¿sabes? Que mira toda la peña que me está dando amor y estoy yo aquí dedicándole tiempo al imbécil. Es complicado, pero yo creo que me he hecho un máster de estos años, de verdad. Luego yo también soy una persona que me considero ciudadana antes que artista y entonces opino sobre cosas sociales o políticas, o bueno, es que todo es político, ¿no? Entonces, pues claro, mucha gente es como, me gusta que seas tú y que tal, pero cuando no estás diciendo exactamente lo que piensa esa persona, pues ya no te echa la cruz, ¿no? Y bueno, pues claro, yo he tenido muchos linchamientos de ese tipo, pero es que lo he pasado peor cuando me he callado ante algo que me ha parecido injusto. No dormía porque me sentía una cobarde. Wow. Claro, digo, ostras, tengo un altavoz, tengo una manera de decir las cosas, creo que muy amable y muy amorosa. Esto me está pareciendo muy heavy. ¿Cómo me callo? O sea, te sientes como con la responsabilidad a veces. Totalmente. Entiendo que la mayoría de la gente no se moje. Lo entiendo, porque hay que estar muy fuerte. Pero eso, en mi caso lo he pasado peor cuando me he callado. Así que, pues nuestros actos tienen consecuencias. Pues hablas y eres libre, ¿no? De hablar y... Quiero que me quieran libre. Exacto. Y quererte tú a ti misma libre. Sí, también, ¿no? Y yo creo que también eso, o sea, he aprendido que yo a lo mejor antes era un poco más punky, ¿no? Más radical a la manera de contarlo. Pero ahora creo que es muy importante el cómo dices las cosas, ¿no? Y creo que yo, de momento, siempre he dado mi opinión con mucho respeto y mucho amor, intentando también comprender a quien piensa diferente a mí. Pero es que hay límites que se traspasan, ¿no? Que traspasan los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, no se pueden permitir y ya está. Pues yo no me quiero callar, no me quiero callar. Pues me parece fantástico que no te calles y me gustaría que ahora retomáramos no, que pasemos al ejercicio este que la canción te había dicho antes, que me he preparado, así que aquí sí que voy a necesitar ayuda, que me acerquen mi chuletita, porque me sé la canción casi, vamos, de pe a pa, pero... No, está bien, porque yo no me acuerdo. Yo soy una señora muy mayor que en los conciertos ya llevo prompter. ¿Sí? Con la letra. Sí, por si acaso. Bueno, porque me da pánico de que se me olvide, entonces blanco, cuando ¿no? pienso que se me va a olvidar, se me olvida.
Esto se lo escuché, no sé a qué cantante fue, pero decía, me da miedo antes de actuar que se me olvide mi propia letra. Sí, no, es que a mí nunca me lo había planteado yo como público. Digo, ostras, puede ser que les pase. Es que eso es una paranoia psicológica. Entonces a mí me empezó a pasar sufría muchísimo porque era como, se me está olvidando y se me olvidaba. Wow. Entonces digo, ¿pero por qué voy a sufrir si hay un atril con letras y no ahí pasa nada? O sea, lo importante es el espectáculo, ¿no? Y cuando lo tengo, no lo miro. Porque tengo la seguridad. Exacto. Eso también son herramientas. La psicología, sí, cerebro, como somos, ¿eh? Pues la letra, a ver, que tengo por aquí, lo que he hecho es desgranar algunas frases. Quizá no voy a revisar porque quizá repito algo. Si veo que repito, pues lo salto. Pero yo había ido como anotándome frases y haciéndome anotaciones o preguntas. Y bueno, insisto que la letra es buenísima. Invito a todo el mundo a que escuche esta canción, si es que no la conoce ya, la de Agarrarte a la vida. Y sobre todo a los acompañantes. Yo la veo muy para acompañantes, pero bueno, para todos los que estéis pasando por esto. Entonces, bueno, tu canción empieza diciendo: sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris. Entonces aquí me detengo y te pregunto, bueno, hemos mencionado, ¿no?, que eres psicóloga de formación, pero me gustaría preguntarte, como persona, como acompañante y como artista, después de todo lo que has vivido, ¿qué crees tú que es la depresión, ¿no? ¿O qué imagen se te crea con este concepto? Pues mira, precisamente esas 3 frases, o sea, para mí son la depresión, ¿no? Entonces me parecía súper importante empezar la canción diciendo, sé lo que te está pasando y te comprendo. Y te doy unas imágenes que tú misma me estás verbalizando para decir, ¿vale? O sea, soy consciente del dolor que te supone. Esto sale por lo que has dicho de las frases que tú me estás haciendo, de las frases de mi amiga, de las cartas de suicidas, o sea, sí, creo que la mayoría, hay algunas que son mías, ¿no? Los cristales atravesando mi garganta gris, por ejemplo, pero las otras de El Pozo, eso es como algo muy habitual que se habla en depresión. Yo misma tengo, yo soy me encanta escribir y tengo textos míos escritos de cuando yo estaba mal y lo del pozo y el pozo que intento subir y se me resbalan las manos y me caigo y el agua está helada y mira que yo he sido nadadora casi profesional y era como, es que da igual donde nade, que aquí no hay a dónde cogerse, no hay a dónde agarrarse, ¿no? O sea que mira, justo la canción. Y los cristales atravesando tu garganta, Cris, creo que esto lo hemos comentado, quizás no, pero me preguntaba si venía por esto, ¿no? De por qué crees que nos cuesta tanto como sociedad hablar del suicidio, pero sí que lo hemos mencionado, ¿verdad? Al principio, todo el estigma que hay. Y que afortunadamente pues cada vez se habla más y estáis comprobando que sienta bien hablar de lo... Sí, hablar responsablemente del suicidio. Esto lo dice muy bien Oxymorons. Bueno, Oxymorons es el nombre de la cuenta, que es un psicólogo que en su biografía pone psicólogo que va al psicólogo y hace viñetas también y explica muy bien todo esto de lo que es el efecto llamada y lo que es el efecto positivo de hablar del suicidio y cómo hay que hacerlo. Y bueno, también recomiendo mucho a esta cuenta, seguirla a todo el mundo. Bueno, la frase "y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir", que te comentabas que habías modificado. Yo aquí lo que tenía apuntado es que aquí no te hago una pregunta, aquí te doy las gracias, porque desde fuera, pues muchas veces, como te decía tu amiga, ¿no?, se piensa de nosotros que somos unos cobardes, que somos unos egoístas, que no pensamos en los demás, pero lo que nos está viendo es que realmente lo único que estamos es agotados, que no podemos más y que al final nuestro cerebro roto y disfuncional pues nos ofrece esa vía como solución, aunque no sea la más adecuada, ¿no? Pero que lo que buscamos es, como tú bien dices en la letra, dejar de sufrir. Eso es lo que buscamos, y aquí era simplemente pues darte las gracias. Gracias. Luego sigues con: pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Este párrafo me llamó la atención porque
no solo yo misma, sino personas que he conocido, y tú misma antes has mencionado de un amigo que te sorprendió muchísimo con su intento. No, y mi amiga también, o sea, es claro, la alegría andante. Eso es, claro, dices lo de que recuerdas el brillo, ¿no? Cuando la veías feliz, si tú también habías notado esto en las personas de tu entorno, ¿no? Que eran personas aparentemente felices y que de repente entran en una depresión y todo cambia, ¿no? Y si tú habías notado diferencias en las personas que veías antes de todo eso y cómo los recuerdas dentro de su depresión, o sea, ese contraste. Bueno, sí, es que además, bueno, sobre todo ella, era, ya te digo, de nuestras amigas más, que más se reía, o sea, era alegría pura y de repente, pues todo cambia. Y sobre todo, claro, era como, oye, pero que te recuerdo que tú eres esta parte también, ¿no? Que tú sigue ahí. Claro, o sea, que no pienso que ahora eres oscuridad, o sea, esta alegría que siempre has tenido sigue ahí, ¿no? Y tú eres esto también, no te olvides. Esto me acuerdo que me lo decía mucho mi primera psicóloga, me decía, Sonia, tú no eres la depresión, tú no eres depresión, tú eres una persona con depresión y cambia mucho desde donde lo miras. Vaya. Entonces, pues es lo que tú le decías a tu amiga, ¿no? O sea, vale, en estos momentos de mi vida está esta oscuridad encima de mí, que yo a veces le llamo, para los que somos frikis de Harry Potter, como un dementor que viene y te absorbe el alma y se la lleva. Pero en verdad tu alma sigue ahí, o sea, es que la luz sigue ahí, lo que pasa que se nos borra y se nos olvida. Sí, y también creo que puede ser algo que alivie, ¿no? Decir, ay, no solo me ven como una nube negra. Me recuerdan por Me mis recuerdan momentos a ella pequeños también. Soy también eso. Y me pareció muy bonito también, ¿no? Dices, esta frase la has comentado tú antes, la ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Y leí en una entrevista que contabas que un profesor de los que te ayudó a componer la canción te dijo, por favor, subraya mucho esta frase. Y quiero incidir en ella porque entiendo mucho a tu profesor, ¿no? Yo que lo he vivido en primera persona, sé que durante la entrevista lo he dicho ya varias veces, pero creo que nunca es suficiente para la persona que lo está viviendo ahora insistirle, ¿no? Quiero hacer hincapié en eso, en que la ilusión, como dice Rosalén en su canción, que sí que puede volver. O sea, que de verdad que puede volver. Lo que pasa que, pues como estoy diciendo todo el rato, sé que se te ha olvidado, que se te ha olvidado que la ilusión existe, que la luz existe, que el brillo existe. Pero esa ilusión al final vuelve, ¿no? Y al final, jolín, aquí en este podcast estás pudiendo ver a otras personas que han venido, que han contado su historia. Me estás viendo a mí misma que estoy pues entrevistando a toda esta gente y que estoy bien, ¿no? Que puedo estar haciendo todo esto y que yo esto en 2022, que fue mi año, si me lo llegan a contar... Ni de broma. Ni de broma, o sea, ni de broma. Yo no salía de la cama, no me tenían que ayudar a ducharme, o sea, yo he estado ahí y no tenía ilusión por casi nada, ¿no? Al final me agarraba también mucho a las cosas pequeñitas del día a día y he conseguido estar aquí. Entonces yo lo que quiero es hacer hincapié, como dice tu profesor, en por favor subrayemos esta frase para la audiencia que esté escuchando, que como dice Rosalén, que la ilusión puede volver, puede que sea distinta, puede que el camino no sea fácil, tampoco te voy a lanzar una mentira. Para mí no ha sido nada fácil estar aquí. En absoluto lo es. Pero puede volver y ojalá que nos escuches y que te lo creas, aunque sea hoy. Claro, es que como no hablamos de esperanza, pues sí que está todo perdido. Este podcast es para eso. La esperanza tiene que estar por encima de todo. Y bueno, aquí llega el estribillo, que como yo digo, a mí me desgarró, pero me desgarró en plan bien, que dices: lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Bueno, yo lo he dicho antes ya, la primera vez que te escuché es que me puse a llorar, se me puso todo el cuerpo de gallina y escucharte con tanta rabia, ¿no? Lo hemos hablado antes, ¿no? Los sentimientos que acompañan, las emociones que acompañan a una persona acompañante. Creo que la rabia, bueno, dímelo tú, ¿no? ¿Cuál sería por excelencia el...? Estaba pensando eso, digo que no hay manera más violenta que acabar con algo que fusilarlo, ¿no? Un paredón. Y es que era lo que tal como me venía a la cabeza, ¿no? De ojalá te pudiera
coger ahí la mierda del cerebro y llevarlo ahí y fusilarlo, ¿no? Entonces, sí que sí, en ese momento, sobre todo, pues sentía esa rabia y sobre todo creo que es importante, pues también de decirlo, ¿no? ¿Cómo me gustaría? O sea, no sabes lo que daría. Te daría. Porque te quedaras aquí y encima te quedaras bien. Estamos en ese camino. Bueno, esta frase la has mencionado antes, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Yo aquí me había notado preguntarte qué te cuestionabas porque había leído que te lo habías cuestionado y qué te daba miedo y qué te hizo decidir dejarla, pero creo que lo has contado antes también, ¿no? Sí, lo cuento y es precisamente eso. O sea, yo daría muchas cosas porque tú estuvieras bien, pero tu vida es tuya. Tu vida es tuya y tú lo que decidas va a estar bien. Eso es. Y que también este mensaje que lance yo, quizá a alguna persona le pueda doler, pero he hablado con muchas personas en este proceso que me escriben por Instagram y tenemos que hacer un esfuerzo también nosotros para estar bien. No quiero lanzar un mensaje culpabilizador, pero es que el camino no es sencillo, no es fácil, no se te van a poner los astros alineados para que tú dejes de tener ideación suicida, para que dejes de... O sea, es algo que yo recuerdo vivir obsesionada con encontrar la solución. O sea, no sabía dónde estaba, pero pensaba, tiene que estar en algún sitio, tiene que estar. Y si a mí no viene un médico a decirme, tienes una enfermedad terminal y te vas a morir, eso quiere decir que una puerta tiene que haber por algún lado. O sea, yo ahora estoy en ese pozo, pero ya veremos dónde está la puerta y que también nosotros pues tenemos que pues esforzarnos nosotros en primera persona. Espero que nadie se lo tome, que nadie se ofenda por esto. Se te entiende perfecto. Pero es un trabajo en equipo. Claro. O sea, es un mensaje para el que lo vive en primera persona, que tienes que esforzarte mucho y es muy duro, pero lo puedes conseguir. Y también para el que acompaña, que le ayude, por favor, que no le dejes solo, como decía María antes, que estemos al lado. Claro, pero sí, no esperar que vengan a salvarte, sino salvarte tú mismo. Y eso conlleva un trabajo gigante. Trabajazo, pero bueno, se puede hacer. Y bueno, este trozo que voy a decir ahora me encanta. Ven, junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión. Bueno, yo creo que este párrafo es para los acompañantes, que se lo impriman, que se lo peguen en la pared de su habitación o de donde sea y que insistamos en esto que has dicho tú antes, ¿no? Cuando dices y apago la voz, ¿no? Que es como, oye, igual si me callo y dejo de darte consejos y de intentar solucionarte la vida, sí, te cojo la mano, te llevo aquí debajo del árbol a que sientas la luz del sol en la piel y estoy aquí, ¿no? Y ya está. Sí, ese es el consejo a quien acompaña, básicamente. Que esto, me acuerdo que Mayalen, la chica sobresalto que has dicho tú antes que la conoces en su capítulo. La conozco y la amo. La amas, pues May, un saludito desde aquí, que te amamos las dos, ya lo sabes. Un besito. Pues May en su capítulo lo decía, ¿no? Cuando hablábamos de qué cosas le sentaban bien, qué cosas que no, y decía, si al final es, oye, ven a mi casa y quédate al lado. No digo al lado porque ella lo dice así como pamplónica que es, ven a mi casa y quédate al lado. Y ya está, y quédate a dormir, ¿no? Y ya está, quédate a dormir conmigo porque me da miedo estar sola conmigo misma y es suficiente. Y es que eso que parece que de verdad que para los acompañantes os puede sonar a una tontería, os puedo asegurar como es lo básico. Persona que lo ha vivido, que es que le estáis salvando la vida a muchas personas si hacéis esto, de verdad, solo estar al lado. Y que si alguien, un amigo o un familiar te dice, oye, no me encuentro muy bien hoy, porque esto es importante, voy a hacer un paréntesis, porque creo que puede ser importante este mensaje. Muchas veces las personas que estamos viviendo esto nos cuesta horrores verbalizar la ayuda que queremos pedir. Entonces, como acompañantes, yo esto lo aconsejo desde mi experiencia, ojo, no soy profesional, pero que no esperéis que literalmente os pidan al detalle lo que necesitan. Es decir,
yo puedo estar atravesando ideación suicida, pero a lo mejor me cuesta contarte que estoy pensando en quitarme la vida porque me voy a sentir culpable, porque incluso, aunque tengamos muchísima confianza, ¿no? Pero a lo mejor te puedo decir, oye María, hoy no me encuentro muy bien, ¿te vendrías a dormir conmigo? Dale importancia a ese mensaje. Sí. Dale importancia porque tu amigo o tu familiar te está diciendo mucho más de lo que realmente es capaz de transmitirte. Entonces, si alguien que está en ese proceso te hace algún mínimo pedido de ayuda, intenta darle importancia porque te está pidiendo realmente más. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta decir como el 100% y nos quedamos ahí un poco como a mitad camino. Hay que tener bien abiertos los sentidos. Eso es, totalmente. Entonces por eso he querido hacer ese inciso para el que acompaña. Y bueno, por último, esta parte, ¿no? Donde dices, acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios, ni culpas, ni reproches. Llevan por escudo un corazón. Brutal. Oye, pues no escribo mal, ¿eh? Escribe. La verdad es que flipo porque a veces, joder, yo no le doy importancia a lo que hago, ¿sabes? Y a veces cuando me lo leen desde fuera y encima en un contexto así, o sea, me di cuenta de que me esforcé mucho en hacerlo bien. Tenía que cerrar con esa idea de, acuérdate que aquí estamos y que te estamos sosteniendo y te queremos ver bien y que no te vamos a juzgar y te vamos a comprender, ¿no? Me alegro mucho de lo que estás haciendo y te agradezco de verdad pues, este ratito. Sí, ¿no? Y quería cerrar en este podcast. Siempre me gusta cerrar pues haciendo que la persona que está como invitada pues que pueda lanzar un mensaje a la audiencia que nos esté escuchando. Normalmente son personas que lo han vivido en primera persona, pero en este caso pues tú de acompañante a acompañante, ¿cómo te gustaría cerrar y qué mensaje te gustaría lanzar a quien nos esté escuchando ahora? Yo creo que el mensaje con el que siempre me quedo con este tema es precisamente la frase de la canción La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver, para las dos partes, porque es que creo que si caminamos con esa idea, pues evidentemente todo tiene más sentido, ¿no? Si pensamos que todo está perdido, es fácil caer de nuevo en los pozos. Entonces siempre hay que confiar en el ser humano y en el mundo y saber que la ilusión vuelve todo el rato, de diferentes colores. Pues nada, con esto cerramos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a María por haber estado aquí, que ha sido súper generosa. Te lo agradezco otra vez un montón. Y gracias a vosotros por estar al otro lado y sobre todo pues recordaros, ¿no?, lo que acaba de decir Rosalén, que la ilusión puede volver. Quiero insistir en esto. También recordad que tenéis recursos gratuitos, tenéis el teléfono 024 que está todo el día funcionando y también el teléfono de la esperanza, que lo hemos mencionado en este capítulo. Son recursos gratuitos a los que podéis acudir y os van a acompañar, tengáis una crisis suicida o tengáis una crisis emocional, lo que sea, podéis utilizarlos. Y que nos quedamos con esto, que la ilusión puede volver y nada, pues que vuelva en el próximo capítulo. Escúchanos y quédate conmigo.